Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Oremos. Padre nuestro, agradecidos venimos en esta mañana delante de ti, en este primer día de la semana, el día tuyo, preparado, separado para la exaltación de tu nombre, para hacer memoria de la resurrección de nuestro glorioso Salvador, para exaltar tu majestad, tu grandeza y la gran bondad con que nos has visitado. Te damos gracias porque has levantado un poderoso Salvador, a Cristo Jesús, y en Él son perdonados nuestros pecados, somos limpiados de iniquidad, somos reconciliados contigo, y es por su justicia que en esta mañana nos presentamos ante ti, confiando que a través de Él tenemos acceso y audiencia contigo. Oramos implorando tu bendición y tu gracia para meditar en tu palabra. Danos la mente de Cristo, una mente espiritual, porque sin ti no podemos comprender las cosas espirituales. Ten misericordia y oye nuestra oración en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Un hombre del pasado declaró que el fundamento de la religión cristiana es el carácter de Dios. El fundamento de la religión o el fundamento de la fe y del temor de Dios es el carácter de Dios. Y puesto que estamos hechos a su imagen y semejanza, nuestro conocimiento de Dios o nuestra ignorancia acerca de Él define quiénes somos. A nosotros en realidad no nos define ni nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra profesión o nacionalidad. Nos define en realidad si conocemos o no conocemos a Dios. Es allí donde está la diferencia. Y como acabamos de leer en Jeremías, la cúspide del ser humano, la realización del hombre como hombre, es estar centrado en Dios, es conocerle a Él. Conocer a Dios es más iluminador, dice el pasaje, que la universidad más prestigiosa. Es más fuerte que un gran ejército y es más enriquecedor que una bóveda llena de oro. Así que al conocer al Señor y acercarnos a Él por medio de la fe, el pueblo de Dios recibe la mayor bendición y el Dios de los cielos es exaltado. Cuando consideramos el tema de los atributos de Dios, entonces nos detenemos frente a una pregunta. ¿Podemos conocer a Dios? ¿Podemos conocer a Dios? Y la Biblia nos dice a nosotros algo que parece contradictorio, pero está allí. La Biblia declara que Dios es incomprensible. Que Dios es incomprensible
pero que se puede conocer. Dios es incomprensible, pero se puede conocer. Y esto es lo que se ha llamado por la iglesia y muchos que han dedicado su vida a conocer la Escritura, la incomprensibilidad de Dios. La doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Y cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios o que Dios es incomprensible, no nos referimos al hecho de que nada de Dios se pueda entender, que no se puede conocer nada en absoluto acerca de Dios. No, no se refiere a eso. Se refiere al hecho que debido a que Dios es infinito y nosotros somos finitos, estamos limitados y nunca podremos comprender plenamente a Dios. Así como no podemos recoger todo el agua del mar en un vaso, no podemos tomar todo el conocimiento de Dios en una mente finita. No podemos tomar todo y abarcar todo el conocimiento de Dios en una mente como la nuestra. Somos solo polvo, somos criaturas y estamos delante del Creador, el ser majestuoso e infinito que trasciende nuestros pensamientos. Es más, la comprensión de algunos términos y la comprensión de ciertos conceptos para nosotros están limitados. Piense en la palabra infinito. Y cada vez que pensamos en infinito, nosotros pensamos en algo que se extiende y se extiende y se extiende y se pierde nuestra vista en el horizonte, pero en el fondo de nuestra mente hay un punto donde ese infinito termina. Nos paramos frente al mar y no vemos el otro lado. Y nos parece que es infinito, pero hay algo allá en nuestra mente que nos dice y que sabe que hay un punto donde eso termina y encuentra tierra nuevamente. Pensamos en eternidad y hablamos de eternidad como un tiempo que se prolonga, que se extiende, un tiempo que va mucho, mucho adelante o mucho atrás, pero siempre terminamos chocando con un muro porque esperamos que esa eternidad empiece en algún lugar y que termine en algún lugar. Nuestra mente está limitada por nuestra capacidad. Por eso la Escritura declara en el Salmo 145, grande es el Señor y digno de toda alabanza. Y dice el salmista, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza es insondable. Está más allá de toda búsqueda o descubrimiento. Es demasiado grande para que se pueda conocer por completo. Este es nuestro Dios. Y cuando pensamos en el ser de Dios y en sus atributos, entonces con lo primero que nos tenemos que encontrar es con que Dios es incomprensible. Otra vez, no defina la palabra incomprensible en este contexto como lo hacemos generalmente. Cuando decimos yo no entiendo eso. Nos ponemos frente a un problema matemático y decimos yo no entiendo esto. No lo comprendo. No estamos hablando de comprensión en ese sentido. Estamos hablando de alcance, de abarcar. Dios no se puede abarcar, no se puede contener.
¿Qué podremos construir para contener a Dios? ¿Qué podemos hacer para abarcar a Dios y tomarlo? No hay nada. Por eso el Salmo dice, grande es el Señor, y alaba el nombre de Dios, diciendo que es digno de toda alabanza. Y luego dice, su grandeza es incomprensible o es insondable. La grandeza de Dios entonces está demasiado por encima de nosotros. Respecto a esto mismo, el Salmo 147 dice, excelso es nuestro Señor y grande su poder, su entendimiento es infinito. Infinito. Nunca podremos medir o conocer por completo el entendimiento de Dios. Es demasiado grande para que lo podamos igualar o comprender. Cuando David piensa en cómo Dios le conocía, y busquemos un momento el Salmo 139. Salmo 139, versículo 1 dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Y él se detiene por un momento de esta descripción que está haciendo de Dios, del conocimiento de Dios, de cómo Dios le conoce a él, que no ha salido la palabra de su boca y Dios ya la sabe. Que todo lo que ocurre en su vida Dios lo conoce. Que Dios ha escudriñado aún las profundidades de su alma, de su corazón, de sus pensamientos, de su conciencia. Dios lo sabe todo, todo. No hay un movimiento que el salmista haga sin que Dios lo sepa y lo sepa anticipadamente. Y él se detiene y dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso. Sorprendente, asombroso, es abrumador como Dios me conoce. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿Hay algo que nosotros conozcamos a este nivel? Ni siquiera nosotros mismos. No conocemos ni siquiera nuestros propios corazones a este nivel. Tal como Dios nos conoce, ni siquiera nosotros nos conocemos. No hemos llegado a conocer ni siquiera el patio de nuestra casa. No conocemos plenamente ni siquiera nuestro planeta. No hemos alcanzado a conocer completamente el mar. Y hay misterios en la creación que siguen siendo algo extraño para el hombre. Pero el salmista dice que Dios lo conoce todo. Y cuando él se detiene a pensar en esto, entonces concluye, esto es demasiado abrumador. Me envuelve. La majestad, la capacidad y el conocimiento de Dios me envuelve. No lo puedo entender, no lo puedo igualar. El apóstol Pablo también nos habla a nosotros acerca de esto en la primera carta a los Corintios.
Él está hablando del Evangelio y de las cosas que Dios ha dado a conocer en el Evangelio. Dice el versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta desde antes de los siglos que Dios predestinó para nuestra gloria. Versículo 10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos o la mente de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede decir yo he escudriñado la mente de Dios? No, solamente el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice Pablo, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios ha dado gratuitamente, lo cual también hablamos. Él está diciendo que su predicación es de aquellos misterios que habían estado escondidos, pero que ahora Dios los ha dado a conocer a la iglesia. Y que esto no se puede descubrir por entendimiento humano, por investigación humana. No se puede poner la mente de Dios en un laboratorio. No se puede poner bajo un microscopio. No podemos llevarlo allí para examinarlo y ver lo que hay. Tiene que ser Dios mismo quien se da a conocer por medio de su Espíritu, porque de otra manera nadie podrá conocer a Dios. Dios es misterioso, Dios es grande, Dios es infinito, Dios es incomprensible. Y por eso Pablo dice en ese muy conocido pasaje de Romanos 11:33, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Qué grande es el Señor. Cuán grande es nuestro Dios. Job declara la palabra en Job, solo una muestra de sus obras hemos visto. Un murmullo es lo que hemos escuchado. ¿Quién podrá comprender su trueno poderoso? Allí se declara que lo que hemos visto de Dios es solo una pincelada. Recién hemos llegado a la orilla y empezamos a mojar nuestros pies. Ningún hombre puede descubrir a Dios por sí mismo. Dios es incomprensible. Hermanos, y frente a esto, la grandeza de Dios debe humillarnos delante de Él. Frente a esto, debemos agachar nuestra cabeza con humildad delante del Señor y clamando que Él nos permita conocerle. Que Él es el grande y poderoso, que Él es el Señor de señores, que Él es el Creador y nosotros criaturas, que Él está en gloria inimaginable y nosotros estamos sobre la tierra.
y que dependemos de Él una y otra vez todos los días de nuestra vida y aún para conocerlo. Hemos dicho entonces que Dios es incomprensible, pero también que Dios se puede conocer. Aunque no podemos conocer exhaustivamente a Dios, sí podemos conocer ciertas cosas acerca de Él. Todo lo que la Biblia nos dice acerca de Dios es verdad. Es verdad cuando dice que Dios es amor, que Dios es luz, que Dios es espíritu, que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Es verdad cuando nos dice que Él ha hecho un pacto con Cristo para la redención de un pueblo. Es verdad cuando se presenta a Dios como el creador y sustentador del universo. Dios se ha dado a conocer en su palabra. Dios se ha dado a conocer en su creación. Y aunque no tenemos un conocimiento exhaustivo, podemos conocer de Dios lo suficiente. Hermanos, Dios nos ha tratado como lo que somos, criaturas. Y en ese trato con nosotros, Dios nos ha dado lo que podemos conocer. Dios nos ha concedido lo que podemos comprender. Dios nos ha dado aquello que nosotros podemos, como seres humanos, llegar a entender acerca de Dios. Dios se ha dado a conocer en su creación. El Salmo 19 nos habla acerca de esto, es muy conocido por la mayoría de nosotros. Salmo 19. Versículo 1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Está hablando de la creación y está hablando cómo los cielos revelan la gloria de Dios. Ahora, no se limita al cielo, aunque aquí habla del cielo, no se limita al cielo. La creación habla de nuestro Creador. Todo lo que hay, lo que somos. Lo que Dios ha concedido en la naturaleza. Lo que ha puesto en el firmamento. La vegetación, los animales, los mares, cómo los ha llenado de criaturas. Y el hombre son testimonio del poder del Creador. Tu cuerpo, tu mente, lo que Dios te ha dado, esa unión de cuerpo y alma, esas capacidades internas que tenemos, intelecto, voluntad, las capacidades que tenemos de amar, de relacionarnos, de comunicarnos, de conocer a Dios, el sentido de Dios que ha sido puesto en nosotros, la búsqueda de adorar, la espiritualidad y el sentido del juicio y la eternidad, todo eso da testimonio de Dios en el hombre. Dios se ha dado a conocer en su creación. Dios se ha dado a conocer en sus criaturas. Dios se da a conocer en todo lo que vemos. No estoy diciendo que todo lo que vemos es Dios. Tenga cuidado.
No, el árbol no es Dios, los peces no son Dios, pero todo ello refleja la gloria de Dios y manifiesta el poder del Señor. Pero Dios no solo se ha dado a conocer en su creación, sino también en su palabra. Dios se ha dado a conocer en su palabra. El Señor Jesucristo, Él ha venido para ser la revelación de Dios. Él nos ha dado a conocer al Señor. Este mismo salmo, hablando de la palabra, dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Para siempre. Dios se ha dado a conocer en su palabra. Dios se ha mostrado a través de su creación. Dios es conocible particularmente en la persona de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Cristo Jesús ha dado a conocer al Padre. Él ha dado a conocer a Dios. Él ha venido para hacer la revelación exacta de la naturaleza de Dios. Por eso cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre, el Señor le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo da a conocer a Dios. Él ha dado a conocer al Padre. Así que concluimos que aunque Dios es incomprensible, Dios se puede conocer. Dios se ha dado a conocer. Nuestro conocimiento depende plenamente de la naturaleza de Dios, o nuestro conocimiento de la naturaleza de Dios depende plenamente de que Dios se revele a nosotros. Que Dios se revele a nosotros es el único medio por el que lo podemos conocer. Por eso, hermanos, es solamente en Cristo y en su palabra que nosotros podemos conocer al Señor. Por eso, amigos, aunque la naturaleza habla de Dios, no tendrás un conocimiento exhaustivo de Dios fuera de la palabra del Señor. No podrás decir que conociste a Dios, que no necesitas una Biblia, que no necesitas nada de religión, que tú no necesitas leer la Biblia, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas oír predicaciones para conocer a Dios, porque tú has desarrollado tu relación con Dios a tu manera. Todos los hombres tenemos un sentido espiritual. Todos. Por eso todos adoramos. Desde el cristiano que adora a Dios por el conocimiento de la palabra, hasta aquel hombre en una tribu, en medio de la selva,
que le pide al sol, a la luna, al río, que le pide a la lluvia o al águila o al tigre, porque hay en él un sentido de adorar. Así que yo no dudo, amigo, que sin Biblia tú adoras, porque lo haces. Ahora a lo mejor tú dices, yo soy ateo, entonces te adoras a ti. Tú eres tu Dios. Pero todos los hombres adoramos. Pero solo a través de la palabra conocemos al único Dios que es digno de ser adorado. Por eso tú necesitas ponerte a los pies de la Escritura para conocer a Dios, para que llegues a amar a Dios, para que entres en relación con Dios y de ese modo tú puedas adorar al Dios verdadero, a Dios en su majestad, a ese Dios incomprensible que nuestra mente no puede contener, pero que se ha dado a conocer lo suficiente para que nosotros podamos hoy llamarnos su pueblo, sus hijos, y podamos servirle y adorarle con todo el corazón. Así que ciertamente que el hombre hoy puede conocer a Dios. No lo puede hacer por sus propios medios. No lo puede hacer por su propia investigación. Hermanos, cuando hablamos del entendimiento de otros asuntos de la vida, generalmente el hombre está sobre el objeto estudiado. Si nos piden que estudiemos cierta especie de animal o cierta especie de plantas, entonces nosotros nos ponemos sobre el objeto que vamos a estudiar y traemos la planta y la ponemos delante de nosotros y la miramos por todos lados y la abrimos y la vemos en sus diferentes estados o en sus etapas de crecimiento, cómo es en una semilla, cómo crece, cuál es el ambiente que se necesita, cómo se va a dar mejor, si da fruto o si da flor, o si da flor y da fruto, si este clima le conviene o no le conviene. Todo eso podemos nosotros investigarlo de otros objetos, de criaturas, de cosas en la creación. Pero cuando se habla del conocimiento de Dios, entonces nosotros nos ponemos bajo Dios. Y dependemos de lo que Él quiera darnos a conocer. Dios se ha dado a conocer en su palabra. Dios se revela entonces en la palabra. Se da a conocer a nosotros en la palabra. Y Dios ha revelado su naturaleza en sus atributos. Por eso es importante que estudiemos los atributos de Dios. Porque al estudiar los atributos de Dios, los que vamos investigando y vamos encontrando en la Biblia, entonces podemos ir conociendo a Dios. Al hablar de Dios, la Iglesia ha empleado varios términos, incluyendo atributos, perfecciones, virtudes y excelencias. Así que los atributos son aquellas cualidades asociadas con alguien y que pueden ser utilizadas para describirlo o identificarlo. Otra vez, un atributo es una cualidad que asociamos a alguien y que podemos usar esa asociación para describir o identificar a alguien. Así que hay ciertos atributos que nosotros empezamos a identificar en alguien y lo podemos identificar como tal. Por ejemplo, nosotros decimos que hay cierta persona que es muy amable. Ese es un atributo que podemos ver en él o en ella. Y resaltamos su amabilidad. Y hay algunas personas que son tan amables
que cuando pensamos en amabilidad, el rostro de esa persona viene a nuestra mente. Hay ciertas virtudes en alguien que son especialmente importantes y resaltan en esa persona de tal modo que nos ayuda a describirlo o identificarlo. Si nos preguntan cómo es él o cómo es ella, generalmente pensamos en sus atributos. Es amable, es trabajador, es tranquilo, es alegre. Pues Dios ha condescendido para con nosotros. Otra palabra usada en la teología, condescendencia. Por favor, apréndala. Condescendencia. ¿Qué significa esto? Que Dios se ha puesto en un sentido a nuestro nivel para que lo podamos conocer. No ha hablado misterios celestiales de forma elevada, sino que lo ha puesto en palabras nuestras. Por eso encontramos muchos antropomorfismos en la Biblia, muchas palabras que le atribuyen a Dios ciertas cualidades o aún partes físicas de un hombre. Por ejemplo, Isaías 53:1 habla del brazo de Dios. Génesis 6:8 habla de los ojos de Dios, y no son los únicos textos que hablan del brazo o de los ojos. Deuteronomio 8:3 habla de la boca de Dios. El Salmo 68:33 dice que Él cabalga como si estuviera montado en un caballo. Isaías 66:1 dice que se sienta y que su trono es el cielo y la tierra, el estrado de sus pies. Así que pone delante de nosotros en nuestra mente una deidad, un rey gigante que está sentado en el cielo y es tan grande que sus pies están en la tierra. Ahora, Dios no es nada de esto. Dios no tiene boca, no tiene brazos, no tiene manos, no tiene ojos, no tiene cuerpo, no tiene un caballo en el que va cabalgando. Pero todo esto nos ayuda a comprender un poco acerca de Dios. Nos habla de su poder, de su conocimiento, de su autoridad, del dominio que Dios tiene sobre todas las cosas. Así que Dios se pone para darnos a conocer quién es Él, su naturaleza, su ser, su persona, se pone en ese sentido en el nivel nuestro y se revela a nosotros de tal modo que lo podemos comprender. Los atributos de Dios son sus perfecciones y le llamamos sus perfecciones porque resalta que todas las cualidades que hay en Dios son sin defecto. No hay error ni mancha en Él. No hay mal, no hay perversión, no hay ningún defecto. Es una excelencia. Y aunque nuestras palabras perfecto y excelente no hacen justicia al ser de Dios, en nuestra mente sí nos ayudan a comprender que Dios es al máximo nivel. ¿Qué tan grande es? ¿O qué tan bueno es el amor de Dios? Es perfecto. ¿Qué tan justo es Dios? Es perfectamente justo. ¿Qué tan sabio es Dios? Es perfectamente sabio. Y otra vez, aunque esas palabras nuestras no hacen justicia al ser de Dios, sí nos ayudan a nosotros a entender que no hay mancha en su sabiduría, que no hay mancha en su conocimiento, que no hay mancha en su justicia, que no hay ninguna maldad en su poder, porque Dios es perfectísimo, dice la confesión. Perfectísimo. Es decir, que está por encima de cualquier perfección que nosotros podemos
atribuir a algo o a alguien. Concluimos rápidamente, hermanos, que el hecho entonces de poder acercarnos y conocer lo que Dios ha dado a conocer a los hombres no debe ser tomado para nosotros o por nosotros como un conocimiento más. En realidad es un privilegio que nosotros hoy podemos acercarnos a un lugar como este y ponernos delante de la palabra y conocer al Dios del universo. Y yo le animo para que eso se ponga en su mente. Es el Dios del universo, es el creador. Es el creador. Uno de los atributos de los que esperamos en el Señor poder hablar es la aceidad o la soledad de Dios. Antes de la creación, Dios estaba solo y era perfecto, completo. No nos creó por necesidad, lo hizo por su buena voluntad. Y nos ha dado el privilegio de ser sus criaturas. Y nos ha dado el privilegio que hoy en Cristo podemos ser llamados sus hijos. Hermanos, esto sobrepasa cualquier privilegio de este mundo. Al conocer a Dios y acercarnos a ese Dios incomprensible, pero que se ha dado a conocer, entonces debemos estar más conscientes y meditar en esto, hermanos, del gran privilegio que tenemos al gozar de la comunión con Él. Este gran privilegio que se nos ha dado de poder adorarle, que nos reunimos aquí, no tratando de ver si algún día Dios quiere oírnos, sino bajo la promesa que Él está en medio de nosotros y que se goza en la alabanza de su pueblo y que recibe nuestra adoración y la recibe y podemos venir a Él imperfectos, tal como somos, y ser lavados en la sangre de su Hijo y ser recibidos en su presencia. Hermanos, en unos minutos cuando nos paremos para cantar, estamos cantando verdaderamente a Dios, quien nos está oyendo. Él está en medio nuestro. Y cuando se predica su palabra, oramos, y eso no es una oración de costumbre, de verdad oramos para que Él venga en medio nuestro y nos enseñe su palabra y abra nuestros ojos y le podamos conocer a Él. Qué grande es esta bendición que Dios nos concede. Que el Señor nos ayude a poner toda la mente y todo el corazón en rendir nuestras vidas ante el majestuoso Dios. Oremos. Oh Señor, cuán grande eres, no lo podemos ni expresar ni comprender. Solo podemos declararlo, confiados en que tu palabra es fiel y veraz y te da a conocer de tal modo que seres infinitos, seres finitos, débiles y pecadores, hoy podemos acercarnos a ti y confiar en que tú nos escuchas. Padre, ayúdanos en este día para adorar tu precioso nombre. Que al ofrecer las ofrendas de adoración y gratitud delante de ti, todo nuestro ser esté rendido ante tu majestad. Clamamos que tu presencia en medio nuestro sea evidente para salvación, para santificación y edificación de tu iglesia. En Cristo oramos. Amén.